cámara, caminando y acción. Maribor es una ciudad que tiene muchas galerías, museos y sitios importantes por visitar y también para hacer senderos a lo largo de las pequeñas colinas, pero también hay planes gratuitos que vale la pena mostrar. Hoy en Estado Natural Viajero les voy a mostrar un museo gratuito y es para los aficionados de la fotografía, como yo, o como muchos de ustedes que siguen el canal. Les invito a que vean este museo de la fotografía, que es gratuito. Bienvenidos. El museo se encuentra en plena avenida que lleva, o calle que lleva a lo que es la plaza del ayuntamiento, la plaza principal. Estos son los horarios, lunes a viernes 9 a 12 y 12:30 a 5 de la tarde. Es un museo que se ha inaugurado hace 10 años y en el que en la primera parte se exhiben cámaras. Vamos a ver las primeras cámaras por aquí. Es una exhibición muy bonita de las cámaras. Están exhibidas con mucho cuidado. Son cámaras que tienen más de 140 años. Son piezas de museo y un espacio muy agradable. Como les digo, es gratuito, es muy pequeño, tiene solamente 2 salas. Esta es una sala de exposición permanente. Solamente estoy haciendo un breve repaso por lo que es la historia de la fotografía y cómo va surgiendo. Solamente, bueno, está en esloveno, por lo visto, la información, pero sobra a veces esa información y nos deleitamos, por lo menos en mi caso, viendo las cámaras antiguas. En este lado he encontrado más cámaras y la historia de la fotografía en inglés, entonces debería haberlo visto antes. Lo estoy descubriendo al mismo tiempo que lo proyecto aquí y se los muestro. Y por ejemplo destacan que el esloveno Jan Spuhar descubrió el proceso de la fotografía en gelatina de plástico, que era peligroso para la salud y la técnica no prosperó. Les muestro más de lo que hay en este sitio. Cámaras para toda ocasión, muy antiguas, las antiguas reflex. Ya están las compactas, las de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Otras que son cámaras ya sobre el año 1954 y cámaras de todo tipo. Lo importante aquí es que están exhibidas para el deleite de todos ustedes. Tengo que dar un agradecimiento muy especial a Matea, que es la persona que nos ha dado la invitación y la entrada. Thank you, Matea.
les voy a mostrar la segunda parte, que es un sitio donde hay exhibición. Esta es una exhibición que van cambiando cada mes, y este mes debe ser la fotografía de Alois Casimir. Solamente voy a dar un breve repaso por lo que es la galería y mostrar como un pequeño espacio que aparece hace 10 años, es vigente, es gratuito y conserva la memoria de toda una ciudad. Importante. Hay una parte que es como especie didáctica, y es esta: cómo se hacía el tratamiento fotográfico antes. En los famosos cuartos oscuros, con químicos, ampliación, secado y revelado de negativos. Espero que les haya gustado esta historia. Sitios gratuitos para visitar en Maribor, Museo de la Fotografía. Reciban un saludo y seguiré buscando historias de este tipo para todos ustedes. Chao.